Buenas tardes, amigas y amigos que nos están viendo y que están escuchando o compartiendo este resumen dominguero, la dominguera de este 5 de junio, que evidentemente está en el centro de la información y de la importancia. Las elecciones que se están llevando a cabo y que ya prácticamente empezaron los cierres de casillas y el conteo de las mismas en 6 entidades. Son 6 entidades distintas, diversas, como son Durango, gobernada por una coalición del PAN, PRD, desde hace ya algunos años. Oaxaca es una entidad no solamente muy poblada, muy diversa y muy difícil de acceso, pero lo que se juega hoy en Oaxaca es prácticamente el fin del gobierno priista que recuperó el PRI, la gubernatura, después de haber sido gobernada por Gabino Cue. En Tamaulipas está en juego también la posible llegada de un gobierno de izquierda, de Morena, tras estos años desastrosos para Tamaulipas del gobierno del PAN, después de ser durante años de hegemonía priista. La estela de muchas situaciones en Tamaulipas, desde la violencia generada por el crimen organizado hasta las disputas político-electorales, ha sido siempre una tensión. Lo que llama hoy la atención es que en los reportes preliminares, Tamaulipas no es de las entidades en donde se registraron más incidentes de violencia. Donde se registraron incidentes de violencia hasta ahora han sido sobre todo en Durango, donde se ha confirmado por el propio gobernador la desaparición de 4 personas de Morena. En la entidad están desaparecidas. Hubo una infodemia muy fuerte en las redes sociales y las desmentimos en su momento, donde se señalaba o se hacía creer a raíz de un video que la candidata de la coalición de Morena en Durango, Marina Vitela, estaba robando votos o estaba en una operación al estilo mapache. En realidad era otra situación, estaba más bien liberando a algunos compañeros que estaban pues siendo detenidos de manera irregular. El propio líder nacional de Morena aclaró esta situación en Durango. Durango ha sido uno de los focos de más tensión en estas elecciones estatales. Curiosamente, ni en Hidalgo ni en Quintana Roo se ha tenido la información de alteración o de situaciones de violencia. En Quintana Roo se disputa el triunfo prácticamente cantado de la candidata de la coalición de Morena, Mara Lezama, con más del 52% de la intención de voto. Muy lejos está la candidata de la oposición, que en realidad sería la continuidad de la coalición PAN-PRD y ahora PRI, Laura Fernández, ex alcaldesa de Puerto Morelos. Y muy lejos de eso, el ex rector de la UCRO, José Luis Pech, con 10.22%, según algunas encuestas que se están, exit poll, que están surgiendo y que ahora, después de las 6 de la tarde, ya se pueden dar a conocer. En Aguascalientes, donde prácticamente el PAN va a retener, según las encuestas, todas las que hemos visto hasta ahora, va a retener el gobierno a través de su candidata Teresa Jiménez, que va en coalición con el PRI y con el PRD. La información es que también hubo eventos, pues por lo menos violentos o intentos de violencia en un estado realmente muy tranquilo. Personas con rostros cubiertos con un pañuelo blanco intentaron robarse una casilla en Aguascalientes y fueron detenidos. En Aguascalientes, la candidata de la oposición, ahora sí que es la oposición de la coalición de Morena, la oposición local, Nora Rubalcaba,
ha ido acercándose en algunas encuestas o en algunas mediciones a la candidata del PAN, PRI, PRD, Teresa Jiménez. Todo parece indicar que en Aguascalientes va a retener el PAN la gubernatura. Es decir, el PAN ya compañeros de fórmula de Alito, el famoso Alito, este señor que tiene halitosis verbal porque cada que pronuncia dos frases, tres de ellas son insultos. En fin, en Hidalgo, el candidato de la coalición de Morena, Julio Ramón Menchaca, ex senador, es prácticamente el que encabeza en todas las encuestas con mucha ventaja frente a la candidata oficial, digamos, porque es la candidata del PRI, pero en coalición con PAN y no con PAN y PRD, es Carolina Villano, esposa de el coordinador, bueno, el presidente de la Junta de Coordinación Política en la Cámara de Diputados, que es el ex gobernador de Coahuila, no Rubén Moreira, el hermano de Rubén Moreira, Rubén Moreira, en fin, ya me enredé. El chiste es que forma parte de la coalición, digamos, de fuerzas políticas que están al frente del PRI en estos momentos. Y bueno, lo que podemos adelantar de lectura es que se desarrollaron el 90 y tantos % de las elecciones con absoluta normalidad, paz, y las tendencias que ya se habían mencionado antes permanecen. Evidentemente puede haber conflicto postelectoral, es decir, que el asunto se vaya a tribunales en estados como Durango por la votación cerrada o la victoria tan cerrada que se espera en Durango desde el día de ayer, desde la madrugada de hoy. El foco más importante de tensión ha sido Durango, donde está disputándose Marina Vitela y Esteban Villegas la gubernatura. No creo que Aguascalientes, no sabemos qué tan cerrada pueda ser el resultado electoral. Acuérdense que las elecciones estatales, al no haber segunda vuelta en México, y a las elecciones federales, la cercanía de la victoria es lo que se vuelve un incentivo para llegar a tribunales, para la judicialización de las contiendas. Y bueno, en los demás casos, en Hidalgo, en Oaxaca, en Quintana Roo, prácticamente y Oaxaca es un hecho. Incluso en Tamaulipas todo parece indicar que no habrá un conflicto postelectoral precisamente por lo amplio de la ventaja del candidato de Morena. Pero de todo eso habrá que verlo y que analizarlo en los próximos días. Y yo creo que también vale la pena en este momento hacer un análisis de esto que durante esta semana se ha mencionado a partir de los dichos y no de los hechos de algunos actores políticos, de algunas comentaristas o de algunas periodistas que, sin dar elementos hasta el momento sólidos, más que especulaciones, inferencias, suposiciones, están promoviendo esta idea de que hay un pacto con el crimen organizado y el gobierno federal de Andrés Manuel López Obrador, el narcopacto. Obviamente, este tipo de especulaciones son propias de un país como México, donde el Estado de Derecho y la frontera entre el crimen organizado y la política y la economía o los poderes económicos se borraron, sobre todo en muchas entidades. Qué curioso que eso no lo hayan destacado en entidades como Guanajuato, que es gobernada por el PAN desde hace ya varias administraciones, la entidad más violenta, la entidad con más homicidios, la entidad con más grupos de crimen organizado, la entidad que cuenta con el fiscal que ha sido señalado una y otra vez como protector de grupos criminales. Bueno, así es la capacidad de análisis de quienes están pues en esta especie de guión para señalar que el gobierno de López Obrador es narco, es un narcogobierno. Lo mismo apareció ahí el señor Francisco Labastida, que gobernó Sinaloa, en la época en que el cártel de Sinaloa, encabezado por Miguel Ángel Félix Gallardo,
del cual surgieron pues toda la estructura contemporánea de los cárteles, que son el cartel de los Chapos, el cartel de los hermanos Arellano Félix, el cartel de Ciudad Juárez, el del Golfo incluso no surgió como un desprendimiento del de Sinaloa, pero ya estaba en gestación cuando el señor Francisco Labastida Ochoa, que con esta bonomía que da la irresponsabilidad y de no tener la más mínima autocrítica, señala que bueno, que hay un pacto entre el cártel de Sinaloa, según él, y el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, de acuerdo a sus lecturas políticas, pero no está dando ningún elemento sólido. Desgraciadamente a este coro de especulaciones y de acusaciones fáciles se sumó el ex diputado federal y ex muchas cosas, Porfirio Muñoz Ledo, a quien alguna vez muchos respetamos, pero a quienes cada vez muchos consideramos un hombre errático que hace este tipo de declaraciones para llamar la atención. En fin, esto es lo que se ha generado durante esta semana y por supuesto la periodista Anabel Hernández, que ha escrito dos grandes libros o dos buenos libros para entender la criminalidad en México, el narco en México y también la criminalidad en el sexenio de Felipe Calderón. Y como ha sido en sus últimas colaboraciones en varios medios, en este caso ella escribe un artículo donde dice que alguna de sus fuentes señala que hay un narcopacto entre el gobierno de Andrés Manuel y los del cártel de Sinaloa. Todas estas especulaciones, a final de cuentas, son parte de esta guerra política y de lo que está en juego en estas elecciones, que es la transfiguración o la transformación en muchas entidades de el signo partidista, no solamente, y esperamos que el signo político y también la manera de gobernar. Si es que en este proceso electoral del 2022, este 5 de junio, Morena alcanza la clara mayoría en todas las entidades del país. En fin, aquí me están haciendo unas preguntas. Ya comenté lo de la Bastida. Dice que Anabel Hernández está mal de la cabeza. Muñoz Ledo está a nivel de Germán Martínez y Lili Telles, dice José Ariel Cortés. Desgraciadamente sí, son estas cosas de llamar la atención a toda costa. Saludos a Socorro Barrera desde Morelos. Estoy tratando de ver alguna pregunta que se nos haya quedado en el tintero y les agradezco muchísimo sus comentarios. ¿Cómo van en Aguascalientes? Está, ya lo había comentado, una ventaja de la candidata de PAN, PRI, PRD, Teresa Jiménez, con 50 y tantos %, pero hay otras encuestas que están señalando, encuestas de salida, que están señalando que se ha ido cerrando la contienda con Nora Rubalcaba. Todavía no tenemos resultados del PREP o de tendencias del PREP que serían más precisas y ya no solamente encuestas. En fin, esto es lo que podemos comentar y aquí les mando un abrazo. Qué bueno que nos están mandando saludos a todas y a todos. Vamos a continuar con la revolución pacífica. A final de cuentas, esto que se está viviendo es el cambio político a través de las urnas, no a través ni de guerras sucias, ni de guerras criminales, ni de meterle miedo a la sociedad. Eso es lo importante que creo que hay que destacar de lo que hoy sucedió en 6 entidades de este país. No se olviden que a partir de las 9 de la noche en las señales de los medios públicos, Canal 11, Canal 14, Capital 21, los estados varios que se están integrando a esta transmisión especial a través de las televisoras públicas, vamos a tener la transmisión de 21 horas a 23 horas del resumen de esta jornada del 5 de junio. Muchas gracias. Buenas tardes.